Buenas tardes. Ok. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. Sí, Pues, sí se escucha. perfecto. Voy a compartir la pantalla para poder dar inicio a lo que es nuestra sesión, no sin antes agradecer la presencia de todos ustedes. El día de hoy vamos a ver ya enfocándonos a los indicadores de cada una de la práctica de enfermería que vamos a ir realizando. Durante estas sesiones que hemos estado trabajando, colegas, ¿alguna pregunta, algún comentario que tengamos sobre estas sesiones para poder hacer una retroalimentación? Buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes. Voy a tomar unos 10 minutos para poder darle oportunidad a algunos colegas que se puedan integrar con nosotros para dar inicio. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado a la terapia de infusión, los indicadores, cuál es lo que me va a estar alineando lo que es esta práctica profesional. Pero les comentaba, no sin antes poder hacer alguna aclaración, alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan o que haya surgido sobre este tema que son los indicadores y que hoy ya lo vamos a ir tropicalizando en cada una de nuestra práctica profesional. Yo los escucho, si hay algún comentario. Quien tenga consultorios, han instalado lo que son la terapia de infusión, algún otro dispositivo o han hecho alguna consultoría, colegas. Bueno, colegas, creo que no, al parecer no tenemos ninguna duda, ningún comentario. Pues vamos a dar inicio al día de hoy con lo que es el indicador de terapia de infusión. Comentábamos anteriormente en las clases pasadas sobre los indicadores y que estos indicadores nos iban a garantizar lo que es una calidad en servicio, pero también nos van a permitir hacer lo que son estas evaluaciones.
¿Con qué finalidad? Pues ver en dónde yo tengo áreas de mejora, dónde puedo yo empezar a hacer una retroalimentación y también pues garantizar una seguridad del paciente, que hoy en día eso es lo que se tiene en boga en todos los hospitales, la calidad en la atención, principalmente asociada a accesos vasculares. También tenemos otro tipo de dispositivos en los cuales vamos a hacer énfasis, pero la terapia de infusión regula exactamente el 90% de la práctica profesional. Y cuando hablamos de un 90% en cuanto es nuestra práctica de enfermería, estamos diciendo que no nada más nos dedicamos a puros catéteres o que solamente voy a ver a terapia de infusión, dice que los catéteres o que voy a instalar. La terapia de infusión va más allá de estos dispositivos. Tenemos que ver desde la elaboración de los procesos, verificar lo que es el correcto mantenimiento, si ya se instaló un catéter, también tenemos que ver el reto principal para nosotros es el mantenimiento. Y de aquí se viene y se desglosa todo lo que son las complicaciones y eventos adversos que se puedan presentar. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros ir analizando? Que esta terapia de infusión me va también a ver desde una preparación de la piel, y al hacer la preparación de la piel también tengo que ver exactamente todos los antisépticos. Tengo que hacer valoración del paciente, la edad, el sexo, las condiciones fisiológicas, qué pacientes tienen, si alguna enfermedad que también requiera una larga estancia hospitalaria, pacientes ambulatorios. Por eso les digo que esto nos va hasta un 90% que encaminada a esa práctica profesional. Y en estos indicadores, cuando nosotros vemos que a nivel nacional y también de una forma internacional, pues ya existen estos lineamientos, nosotros nos vamos a enfocar a un indicador, pero basado en una norma oficial que nosotros conocemos como la norma 022, que esta fue pues publicada ya en el 2012 y que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. Con este indicador vamos a ir analizando qué es lo que nos requiere, qué se tiene que hacer para poder dar ese cumplimiento a lo que es la normativa y con ello garantizar una atención de calidad hacia lo que son nuestros usuarios. Vamos a empezar con esta norma oficial, en donde nosotros tenemos que ver este análisis que fue una diversidad de manuales, de procesos, de todo lo que es una normativa que regula a lo que es la práctica del profesional de salud. Y hablo de esa práctica profesional porque no nada más está encaminada al ámbito de enfermería, está encaminado a todo lo que es esos departamentos multidisciplinarios dentro de las instituciones y que nosotros debemos de dar cumplimiento porque de una forma tanto directa como indirecta tenemos que hacer esa participación. Con esto, nosotros al poder llevar a cabo este análisis de esta norma y que en ella ya se tiene que hacer una revisión que ya se trabajó con la comisión permanente y que afortunadamente pues fue una de las que estuvo presente en esta actualización y que estamos esperando para lo que es esa publicación. En esta norma se tuvieron que trabajar diferentes instrumentos normativos como la Ley General de Salud, como son los protocolos estandarizados a la persona con terapia de infusión, la norma 045 que nos habla de las infecciones intrahospitalarias de vigilancia epidemiológica, la norma mexicana para hacer normas oficiales también fue uno de los manuales que se tuvo que haber revisado y los objetivos para desarrollar lo que son estos informes. Acuérdense que todos los indicadores deben de tener esa medición, pero también que les había comentado,
que yo ya realicé la medición, detecto mi área de oportunidad y entonces establezco una estrategia de mejora. ¿Para quién va emanado toda esta gama de normativa? Pues para la Secretaría de Salud, para lo que es la Dirección de Calidad, la Dirección de Enfermería, la Comisión Permanente, la Institución de Seguro a nivel nacional. Todos ellos participaron para poder realizar esa revisión de norma, porque como es un proceso que se está estandarizando a nivel nacional, todas las instituciones tienen que ser partícipes para poder llevar a cabo el análisis de la información, verificar cuáles son pues las áreas de oportunidad que se tuvieron durante estos años y que se trabajó con la norma, y entonces voy a hacer una retroalimentación. ¿Okay? Eso es lo más importante que nosotros debemos de saber, cómo se está llevando a cabo esta elaboración. Las normas siempre vamos a tener lo que son los índices, el índice del contenido, en donde vamos a ir viendo cuál es su objetivo, y el objetivo es pues garantizar una atención de calidad, disminuir complicaciones, estandarizar lo que es el proceso, y va a estar aplicado a todo lo que es el campo, ya sea público o lo que es privado, en instituciones de primer nivel hasta un tercer nivel. Por eso yo le decía, todo lo tenemos que ir viendo. Las clínicas, como les había comentado, somos preventivas. Maneja una diversidad de lo que son las referencias de 5 años que deben de estar actualizadas. Debemos de tener definiciones. Hay un apartado donde nos especifica la definición, los símbolos, las abreviaturas, qué características debe de tener este personal que está pues dedicado a lo que es la terapia de infusión, las características técnicas de la administración de la terapia de infusión intravenosa, y aquí nos habla de todo lo que son los instrumentos de evaluaciones, el seguimiento, las vigilancias, las políticas y procedimientos que se deben de cumplir ante unos comités, todo lo relacionado a estrategias de mejora, la concordancia con normas internacionales y mexicanas, en donde yo puedo tomar una referencia de un apartado, por ejemplo, de la INS, puedo yo tropicalizarla en cuanto a lo que es la práctica profesional aquí en México, siempre y cuando verificando todo lo que son los insumos, recursos, materiales y también el capital humano. Debemos de verificar los procedimientos para la evaluación de la conformidad, la bibliografía, la vigilancia, y estas normas tienen una vigencia. Cada 5 años se tiene que hacer esa publicación, la revisión, y entonces hacer una actualización en base a todo lo que nosotros ya hayamos trabajado, ¿ok? Entonces, nosotros aquí en la Ciudad de México, pues al igual que en los diferentes estados de la República, pues se tuvo esa asesoría para poder llevar a cabo lo que es la integración de clínicas de catéter, la capacitación de la líder ETI, la estandarización del proceso, y como hay algo muy importante que no debemos de perder en cuenta, es la capacitación continua, y que toda la capacitación que se le dé a la líder ETI debe de bajar en cascada hacia todo nuestro personal que está en primera línea, para que podamos garantizar esa estandarización y poder verificar una atención de calidad en nuestras unidades hospitalarias. Entonces, con esa finalidad hacemos lo que es la norma, y en este caso, pues una terapia de infusión intravenosa, pues vamos a empezar a explicar qué es este proceso. Y con ello, como ya lo hemos visto en diversos cursos, que ya actualmente contamos con diferentes instituciones, colegios, asociaciones que llevan a cabo este tópico y que empiezan a desarrollarlo. La terapia de infusión pues se ha manejado por todo lo que son pues procedimientos con fines profilácticos, diagnósticos, terapéuticos, y bueno, esto pues va a ser la inserción de un catéter en la luz de una vena, a través del cual se van a infundir pues lo que son líquidos, medicamentos, sangre, o lo que viene también en sus componentes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que garantizar? Que todo el paciente usuario que llegue a estas unidades de salud, pues que la mayoría siempre va a
tener un acceso periférico. La mayoría, el 99% de los pacientes que ingresan a una unidad hospitalaria es porque requieren una terapia de infusión, y esta puede ser de 3 días, de 5 días, de corta instancia, de horas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar una atención con apego a estos lineamientos y al proceso, pues darle lo que es el cumplimiento. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nosotros iniciamos con un objetivo en la cual pues utilizamos este manual, el manual de el protocolo, perdón, que era pues en ese entonces con lo que nosotros empezamos a trabajar para estandarizar lo que es el proceso. ¿Cuál era el objetivo que teníamos en ese momento? Pues verificar lo que es la instalación, el mantenimiento, verificar lo que son las vías periféricas, y que en este caso disminuir complicaciones que debe de cumplir todo el personal de salud que realiza lo que es esa práctica profesional. Hoy en día la práctica de la terapia de infusión ya cambia a lo que es una práctica especializada, es un área de dominio en la cual pues nosotros ya tenemos lo que es el conocimiento todavía mucho más profundizado, pero con la finalidad de garantizar y evitar complicaciones o lo que llamamos eventos adversos. Dar un cumplimiento a través de las metas internacionales que son parte de los indicadores, y que en este caso nosotros tenemos que dar cumplimiento, se va a ir entrelazando directamente en lo que es nuestra norma y lo que es el lineamiento. Posteriormente a ello, después de esos 5 años, se hace una revisión de este protocolo, y entonces aparece lo que es el manual a la persona con la terapia de infusión. Actualmente la Comisión Permanente de Enfermería publicó lo que es el modelo de la terapia de infusión, y esto pues va encaminado pues a mejorar lo que son las buenas prácticas, a la capacitación. Hacemos mucho énfasis en poder llevar a cabo esa retroalimentación, y hay algo muy importante, que actualmente ya tenemos que trabajar en equipo, un trabajo multidisciplinario, un trabajo en la cual no nada más enfermería va a estar involucrada en estos accesos vasculares, y con ello nosotros tenemos que ver que esa práctica de enfermería va a estar, pues, digamos, respaldada por toda la normativa, como ya anteriormente lo vimos, desde la Ley General de Salud, el Código Penal, el Código de Ética, lo que es los protocolos también de investigaciones que se llevan a cabo a través de lo que es el seguimiento de los accesos vasculares, ¿sí? Entonces, nosotros al dar este objetivo, pues vamos a tener que dar también el cumplimiento a esas características que debe de tener ese personal de terapia de infusión. ¿Y por qué les hablo de las características que así lo maneja la norma? Porque esas características deben de tener envasadas a lo que es el conocimiento. El conocimiento debe de ir más allá nada más, no de lo práctico, sino también lo teórico, y que esto va también relacionada a la terapia de infusión. Un líder de clínica de catéter es aquel que va a enseñar y va a poder dar a sus colegas las herramientas necesarias para dar cumplimiento. El equipo de terapia de infusión somos todos los que estamos inmersos en esa práctica, y que me dice que debo de tener conocimientos de anatomía, de fisiología de la piel, del sistema vascular, que eso es muy importante. Y aquí es donde decíamos, ¿y quiénes tienen toda esta formación? El área médica, lo que es el área de laboratorio, también lo tienen la enfermera, y no necesariamente pertenecen a la clínica de catéter. Es parte de mi formación en la cual pues yo estoy realizando este proceso. ¿Me caracterizo como un personal competente? Sí me caracterizo, porque yo cuento con una cédula y con un título donde ellos me están respaldando que yo tengo estos conocimientos de anatomía, de fisiología, que puedo ver todo lo que es farmacología,
y que en este caso, pues yo tendría que estar justificando que soy un profesional que puedo estar involucrado en la terapia de infusión. Cuando ya me voy especializando más y utilizo lo que es la tecnología, como lo que es el ultrasonido para la instalación de catéteres, pues entonces ya empiezo a desarrollar un área de dominio, pero necesariamente para poder dar el mantenimiento, todos estamos inmersos y todos somos capaces de poder dar ese cumplimiento. Debemos de tener también esas habilidades de técnica de abordaje de las diferentes vías de acceso periférico, central. Y hay algo muy importante, valorar al paciente. Cuando nosotros tenemos un paciente con terapia de infusión, tengo que valorar el tiempo de estancia, el tipo de terapia que va a estar infundiéndose, lo que prescribe, lo que es el médico, y entonces poder hacer el análisis de poder decirle, tiene que tener el paciente un catéter periférico, o es un catéter de línea media, o es un catéter PIC, o es un catéter central. Pero desde el momento que ingresa el paciente, nosotros debemos de ver primero las indicaciones médicas. ¿Qué es lo que le están indicando? Si es así posible hacer lo que es la valoración. Si es un paciente que viene de urgencia, que es donde nosotros también tenemos y estamos aquí viendo todo tipo de dispositivos, el primer dispositivo que se ocupa es el catéter periférico. Estabilizo al paciente y posteriormente reviso la terapia prescrita para poder entonces definir, ¿continúa con ese catéter periférico o a qué otro catéter puede ya cambiarse por decisiones de médica y por enfermería, en este caso cuando hay una consultoría? Debemos también verificar el control de infecciones. Aquí es muy importante que debemos de trabajar con área de epidemiología para poder llevar a cabo el cumplimiento de higiene de manos, precauciones estándar y uso de antisépticos. Y tiene cierta particularidad y ahorita vamos a ir analizando uno por uno cómo le voy a ir dar cumplimiento. Esto lo hacemos en áreas hospitalarias, pero también lo voy a hacer en áreas de consultorios. A lo mejor en el consultorio tengo almacenado algún antiséptico, que lo ideal es tenerlo unidosis, que bueno, pero a veces no se cuenta con ese capital a lo mejor, y tengo que verificar o hacer el uso de estos antisépticos. Y aquí es donde ustedes van a ver qué es lo que es más recomendable. Yo en un consultorio, yo sí recomendaría más que tuviera la unidosis, que viene empaquetado, que viene ya directamente para aplicarlo al paciente, porque ustedes si se inclinan por el almacenamiento de antisépticos, tendrían que llevar un proceso de desinfección de lo que son los frascos, cambiar este antiséptico cada 24 horas, y entonces si ustedes hacen un comparativo, ¿qué es lo que más conviene? Directamente, yo me inclinaría por el unidosis, que sea desechable y gastarían ustedes menos. Fundamentos de farmacología, aquí también tenemos que verificar esos medicamentos, la vida media, la compatibilidad, qué vía va a ser, en cuánto tiempo voy a infundir, pero también tengo que verificar el medicamento, si este medicamento es unidosis, si es multidosis, cómo lo voy a identificar, cuál va a ser el almacenamiento. En consultorios es diferente, porque a lo mejor ahí sí tienen algún paciente que llegue para una hidratación, un multivitamínico, pues en ese momento pues se hace la preparación de todo el medicamento y el sobrante pues se desecha, ¿sí? Entonces sí tenemos que verificar. Todo eso lo tengo que llevar a cabo, lo tengo que hacer, lo tengo que revisar, y en ese momento pues estaría yo dando lo que es el cumplimiento a este lineamiento de la norma. También me dice la norma que debo de tener características de la administración de la terapia de infusión. ¿Qué características voy a utilizar? Y debo de conocer lo que son los insumos. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y por
qué frasco voy a utilizar para poder llevar a cabo lo que es una infusión de insulina, cómo voy a infundir el medicamento en uno de microgotas, macrogotas, va a ser en bomba. Voy a utilizar conectores libres de aguja. ¿Por qué? Porque todo esto me va a permitir y garantizar que el medicamento llegue de forma correcta hacia lo que es nuestro usuario. Si yo utilizo sistemas abiertos, ¿cuánto es el tiempo de vida media que tiene ese equipo? Si utilizo el sistema cerrado o si utilizo los conectores libres de aguja, ¿cómo los voy a desinfectar? Utilizaría lo mismo. Existen algunas tecnologías que me puedan ayudar a evitar lo que es una contaminación extrínseca. Aquí es muy importante porque es donde nosotros tenemos la mayor o la gran cantidad de responsabilidad porque puede infectarse nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, cualquier bacteria, si yo no hago una buena preparación de la piel, si no hago una buena desinfección de los puertos y no tengo los insumos necesarios, muy probablemente pueda yo ocasionar bacteremias asociadas a terapia de infusión. Todos los insumos tienen una característica particular. No puedo improvisar y decir voy a utilizar esto, porque no estaría yo garantizando lo que es el equipo. Y si se presenta un evento adverso y yo ocupé mal lo que es un equipo, y esto es muy común, que no tengo a lo mejor un equipo A y pongo el B, entonces ahí es donde nosotros podemos tener alguna complicación, pero la responsabilidad no es del equipo, es de la persona que lo está utilizando. Entonces sí es muy importante utilizar lo que yo tengo, no improvisemos, no es que porque no hay, voy a utilizar esto. Es su responsabilidad. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado. Conozcamos nuestros insumos, conozcamos cómo lo vamos a gestionar y qué es lo que me va a garantizar. Todos los insumos, por ejemplo, en este caso, yo les puse 2 ejemplos. Aquí es un equipo que es un hormogotero, un microgotero. Tiene un filtro, ¿sí? En donde pues vemos que esta tapita se cierra, se abre y hay como un papelito que es el filtro, que me va a permitir hacer digamos, filtración de bacterias. Todas las bacterias, si yo utilizaría un equipo cerrado, y ahorita más adelante vamos a ir viendo, yo filtro lo tengo que dejar así, cerrado. Si utilizo un abierto con frascos rígidos, filtro debe de estar abierto. ¿Qué pasa si yo lo dejo cerrado? Pues no va a bajar la solución. Pero esto lo tengo que cambiar cada 24 o 72 horas, dependiendo la solución que yo esté infundiendo y también el equipo con el que yo esté trabajando. A diferencia de que es un equipo cerrado, no tiene filtro, es totalmente liso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que a una bolsa con que venga solución de la que ustedes quieran ahorita mencionar, una glucosa al 5, una glucosa al 10, si yo le pongo un sistema cerrado en automático, pues esto no va a pasar porque no trae filtro, está totalmente cerrado. Pero ¿qué pasa si esto lo quiero poner en un frasco rígido? Pues voy a tener muchas pues ahora sí complicaciones, porque no va a pasar la solución, porque el goteo no va a ser el que yo dejé y a final de cuentas pues no me garantiza pasar todo el medicamento. Entonces hay que ver de qué manera, cuántas complicaciones puedo llegar si hago una elección incorrecta. Además, tengo que ver las micras que está capturando cada uno de estos filtros y el por qué preguntarme, entonces, ¿por qué no pasa si este microgotero o normogotero me está manejando desde 25, 50, 75 micras? Aquí sí es muy importante verlo, ¿sí? Entonces, los insumos es una característica. ¿Cómo voy a saber? O todas las recomendaciones en la parte de atrás del equipo viene especificado cuál es su uso, si están libres de DHP, si los equipos son estériles.
Toda la descripción de microgotas, normogotas, todo lo tiene esos equipos, porque es el proveedor el que nos va a decir cómo se va a estar utilizando y nosotros tenemos que reforzar ese conocimiento. Tenemos también otros equipos de volumen medido que también aquí nos habla del sistema cerrado, abierto y mixto. En el sistema cerrado, el frasco o el recipiente que voy a estar infundiendo la solución, este es un Metricet y viene así como rígido, o puede ser un frasco de plástico o un frasco de vidrio. Hablemos desde lo que son el bicarbonato de sodio, que vienen en frascos de vidrio. Hablemos desde la albúmina, que también es un frasco de vidrio, y que esos son sistemas, abiertos. Estos sistemas abiertos que van a requerir que se abra su válvula para que el aire pueda filtrar y entonces pueda haber un descenso de esta solución. Si yo tengo el filtro cerrado, pues esta solución me va a complicar muchas veces el que llegue a estar con el goteo continuo. ¿Qué pasa con estas soluciones? Cuando nosotros vemos y decimos el cambio es cada 24 horas y alguien solamente lo que está cambiando cada 72 horas y a veces digo es que el equipo no sirve, todavía está en tiempo y tengo muchos problemas y se le pone o se le adhieren las agujas, es porque el filtro se tapa. Entonces, aquí todos los que son en sistema abierto, el filtro debe de estar abierto. ¿Qué pasa en el sistema cerrado? Este es un sistema cerrado que la solución viene en plástico y por fabricante este ya trae lo que es la solución que va a descender, ya trae su aire, va a ir descendiendo y este filtro debe de estar a diferencia cerrado. ¿Ok? ¿Cada cuándo lo voy a cambiar? Cada 72 horas. Pero ¿qué pasa si es una nutrición parenteral? La norma me dice que en sistemas cerrados puedo cambiarlo cada 72 horas o bien se va a cambiar cada 24 horas dependiendo de la solución que estoy infundiendo. Si es una solución hipertónica, cantidades de glucosas, de lípidos, tenemos que hacer el cambio cada 24 horas por el riesgo de contaminación o proliferación de microorganismos. Cuando yo hablo de un sistema o un sistema de un mixto, quiere decir que voy a tener de los dos y puede ser desde lo que es un equipo de volumen medido con una solución fisiológica. En la parte de arriba, que diga en una solución de bolsa. En esta solución de bolsa, en la parte de arriba de este equipo, se va a conectar y arriba tengo sistema cerrado, pero aquí tengo un sistema abierto. Por lo tanto, para mí es un sistema mixto y que lo hemos visto en todas las unidades hospitalarias. ¿Cada cuándo lo voy a cambiar? Simplemente por tener este sistema cada 24 horas, ¿ok? Entonces, aquí va a depender mucho de las características o del material que yo esté utilizando para poder llevar a cabo lo que es ese cambio de los equipos. También la terapia de infusión me dice que esos líquidos lo debo de estar infundiendo por lo que es preferentemente una bomba de infusión. Hay miles de bombas de infusión en el mercado, tenemos de diferentes tamaños, pero lo más importante es ver cuántos PSI está manejando. ¿Por qué creen que la norma nos marca que preferencia debemos de tener bombas de infusión? Porque estas se están manejando desde 4 a 8 PSI, muy bajos, mínimos, no se compara con la fuerza que ejercemos sobre las jeringas, y entonces lo más ideal es tener bombas o perfusores para esta administración de medicamentos. ¿Qué me va a garantizar? Pues que el goteo y la solución que le pase a lo que es infunda al paciente va a ser la correcta, en el tiempo correcto, de una forma segura, y voy a tener lo que es mi catéter, que en este caso pues voy a prolongar todo lo que es la vida de los dispositivos. Muchas veces tenemos en los hospitales jeringas, principalmente
especialmente en pacientes neonatos que manejamos jeringas de 10 en los catéteres. Las jeringas de 1 ejercen mucha presión, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Infusores para medicamentos, porque aquí estoy garantizando también que no tenga yo la pérdida del dispositivo por alguna fractura que se tenga o por una ruptura del mismo dispositivo, ¿ok? Entonces, aquí sí, esta es la justificación, el por qué yo necesitaría forzosamente tener una bomba de infusión para hacer la administración de medicamentos. Principalmente, yo les digo, hay que ver en qué tipo de medicamentos los utilizamos, en qué áreas se están manejando y nosotros garantizar exactamente lo que es pues la infusión correcta. En lo que son nuestros consultorios, muchas veces hay colegas que a lo mejor hacen lo que es la práctica en la instalación de sueros vitaminados, que es lo que es el mayor número de demandas que se tienen en estas instituciones. Bueno, pues aquí ustedes se van de acuerdo a la prescripción médica, que por lo regular lo colocan para 8 horas, y esto va a depender del médico. Puedo yo irme viendo por lo que es una tira horaria, pues también lo podría yo hacer, garantizar exactamente en el tiempo que se vaya a infundir. Si tuviera yo una bomba, pues sería lo ideal, programo mi bomba y en ese momento pues se hace lo que es la infusión del medicamento. Pero si no, bueno, buscar las estrategias para garantizar esa atención de calidad. Siempre en unos consultorios debemos de tener esa prescripción médica, la receta, el tiempo en cuánto se va a pasar ese suero vitaminado y posteriormente pues ya dar nuestro plan de alta. Recuerden que siempre el plan de alta al término de todo el tratamiento pues garantiza lo que es un respaldo tanto para el paciente como para nosotros como nuestra práctica profesional. Colegas, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Todo muy claro, maestra, gracias. Ok, bueno, vamos a ver que también esta norma nos habla sobre los set básicos de la terapia de infusión. ¿Y en qué va a consistir ese set básico? Nos dicen que ya por referencias internacionales y lo que yo les acabo de comentar, que todo lo que yo ocupe debe de ser de forma individualizada, garantizar que yo tengo todo el equipo necesario para hacer esa instalación. ¿Qué es lo que voy a realizar? Ese set básico, ya algunos laboratorios ya traen lo que son los kits para instalación de catéter, y ahí en esos kits pues tenemos ya todo desde la preparación de la piel, la barrera antiséptica que nosotros tenemos que utilizar, nuestra ligadura que también viene ya Véngase, bebé. la mascarilla. Y bueno, pues todo esto pues es un set básico y que está aquí, como nosotros decimos, darle cumplimiento. Si yo en mi práctica, en mi consultorio, voy a hacer una instalación de vía periférica, lo más recomendable en ustedes es tener esos set, porque ahí ustedes con un kit que compren para instalación de venoclisis, y hay para pacientes pediátricos y hay para pacientes adultos. Ustedes tienen todo lo necesario, abren su kit, instalan hacen su preparación y lo único que colocarían de forma externa son los catéteres periféricos. ¿Por qué no se integraron en el kit? Porque el catéter periférico va a ser seleccionado de acuerdo al sitio anatómico donde yo voy a puncionar. Debe de estar con esa compatibilidad de la vena que funcione, los flujos en los mililitros que maneje con los mililitros que infunda este catéter. Entonces aquí sí es muy importante que nosotros hagamos ese mapeo, que verifiquemos nosotros qué insumo vamos a utilizar y por lo tanto, entonces ahora sí, hacer la selección. Por eso no se colocó dentro de los catéteres. Es parte del kit, sí, pero es el único que va afuera y que el kit no lo tiene.
Todo lo demás tiene nuestro kit, menos lo que son los catéteres periféricos. Yo recomendaría esos sets básicos de instalación para que ustedes, bueno, cumplan directamente desde lo que es la preparación de la piel, y si tienen alguna supervisión en cuanto a lo que son sus consultorios, pues les van a preguntar cómo hace usted la instalación de una vía periférica y qué es lo que requiere usted. Bueno, requiero hacer preparación de la piel, verificar lo que es el sitio donde voy a puncionar, hago lo que es la compatibilidad con lo que es el dispositivo y con qué lo realiza, y entonces yo muestro lo que es mi set. Tengo un kit básico para la terapia de infusión. Aquí está. Y con eso cumple todas las expectativas para que nosotros podamos garantizar esa atención de calidad. ¿Qué también viene de forma externa? Pues el equipo que voy a ocupar y también lo que es la solución que se va a infundir. Todo esto me maneja el set de terapia de infusión, o lo que es el lineamiento, para que yo pueda dar cumplimiento a lo que me van a solicitar. Con ello, pues nosotros garantizamos nuevamente, les vuelvo a repetir, atención de calidad. ¿Cómo vamos a ser evaluados? A través de estas supervisiones que llevemos, van a verificar qué tipo de medicamento están infundiendo, si son soluciones hipertónicas, hipotónicas, si son algunos medicamentos como lo que es el nitroprusiato, lo que es la lidocaína, las insulinas, dónde se están llevando a cabo esa preparación, y es muy claro porque la norma tiene este apartado en donde nos dice que debemos de utilizar, ¿sí?, libres de PVC, y donde nosotros garanticemos con lo que son frascos de vidrio para la infusión, y aquí dice para administración de nitroglicerinas, para administración de insulinas, para nitroprusiato de sodio, para el diazepam. La misma norma, yo les voy a decir, son nuestro acordeón. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué me va a servir? ¿Y qué es lo que me pide? Si en ese momento estamos haciendo una infusión, y les voy a poner un ejemplo. Tuve hace tiempo un seguimiento de un paciente en donde se le colocó lo que era la insulina, pero veíamos que eran ya 4 cambios en la preparación de este medicamento, pero no bajaba esos niveles de azúcar en la sangre del paciente. Y continuamente empezamos a cambiar, hasta que fuimos, y le digo a mi colega, le digo, ¿cómo estás haciendo la preparación de la insulina? Es que estoy cambiando aquí, y el equipo, no es que ese no lo cambio. Entonces nada más es la bolsa podremos pasar hasta 6 bolsas, pero de esas 6 bolsas que se cambian, ninguna, porque la misma dosis era con todo el equipo. Una vez que se hizo el cambio con todo ese equipo, el paciente entonces se llegó a una hipoglicemia. Entonces vean qué tan drástico podemos ser si no tenemos ese seguimiento de qué es lo que estoy preparando, la responsabilidad de esos medicamentos, la estabilidad, la vida media, cómo se van a ir haciendo esas infusiones, cada cuándo tengo que cambiar el equipo, no porque la norma establezca cada 24, cada 72 horas, lo voy a hacer en ese tiempo. También tengo que ver la vida media. Por esa razón se está cambiando todo lo que son los lineamientos, y yo tengo que ver la vida media de esos medicamentos. A lo mejor la vida media es cada 12 horas, y entonces lo que es la vida media de este medicamento que está pasando, pues ya no va a ser la misma dosis a la que se estaría manejando. Entonces vean qué tan importante es poder llevar a cabo ese cumplimiento, hacer como que el vínculo desde lo que es el material, la infusión que voy a preparar, y sobre todo farmacología. Es muy importante que nosotros retomemos ese tópico, porque la farmacología hoy en día se ha vuelto muy indispensable en todo este tipo de prácticas de terapia de infusión, por la compatibilidad, porque a lo mejor ya se cristalizó, y si se cristaliza me tapa todo mi catéter, si en un multidosis, porque apenas lo acabamos de ver, en un multidosis hemos encontrado el mismo frasco de Tempra,
cristales dentro de lo que es el recipiente, ¿a qué me da a decir? Que a lo mejor ya prepararon medicamentos con esa jeringa y ahí cargaron nuevamente otro medicamento, el misma dosis de paracetamol, y entonces no fueron compatibles, pero quedaron residuos y ahí fue donde se empezó a cristalizar todo el medicamento. Entonces, vean qué tan importante es ver dónde está almacenado ese multidosis, cómo se va a cargar, se hizo la asepsia, es una jeringa que estoy ocupando exclusivamente para la extracción de esa dosis o cómo se está llevando, ¿sí? Porque hay casos así que van pasando y sí tenemos que tener mucho cuidado en beneficio de nuestros pacientes. Yo les comentaba que todo lo que es las normas están alineadas a las acciones esenciales en la seguridad del paciente, y hoy en día en lo que son la supervisión o las auditorías estamos viendo estas acciones esenciales y que ya tenemos lineamientos en la cual fueron emitidos por la Comisión Permanente. Entre lo que es la terapia de infusión debemos de dar cumplimiento, y les hablo de las acciones que van desde la identificación del paciente. Y cuando me hablan de identificación del paciente, se va a empezar a desglosar en ciertos apartados, y entre ellos voy a tener la identificación en la terapia de infusión. Y la terapia de infusión no nada más es en el catéter o en lo que es la solución que estoy infundiendo. También está todo lo relacionado a hemoderivados, a componentes, a medicamentos que muchas veces dicen voy a pasar una vancomicina en 100 mililitros y a poco por una hora voy a identificar el medicamento. La respuesta es sí. Así sea por 20, por 10, por 5 minutos, tienes que hacer la identificación completa del paciente para poder llevar a cabo esa práctica en la unidad hospitalaria. ¿Qué es lo que me piden en los catéteres periféricos? Como hemos tenido muchos errores, porque eso es la estrategia que se toman cuando se tienen errores o mayor número de eventos asociados a la identificación, es uno de los principales indicadores en donde nosotros debemos identificarlo, como con el nombre del paciente y su fecha de nacimiento, y si está también la seguridad social. Pero nosotros en los dispositivos colocamos nombre del paciente, su fecha de nacimiento, el catéter, la fecha de instalación, quién lo instala, para poder dar lo que es ese seguimiento. En las soluciones, pues vamos a tener desde lo que es el nombre del paciente, el número de cama, la fecha, el nombre de las soluciones, a qué horas inicia, a qué horas termina, con qué frecuencia es el número de goteo, los mililitros por hora, y el nombre completo de la persona que realizó la instalación de ese medicamento, ¿sí? Entonces, nos decía la CONAMED, cuando nosotros como enfermeras omitimos nuestro nombre y no queremos colocarlo, es porque algo hicimos mal, porque ni siquiera nosotros estamos seguras de que la práctica que realicé estuvo apegada a lineamientos normativos. Entonces, desde ahí son unos análisis que se lleva, y bueno, en este caso nosotros tenemos que dar ese cumplimiento. ¿Qué nos habla sobre lo que es el set para lo que es el mantenimiento? En ningún caso, en ninguno de los casos debemos de estar abriendo los equipos de los kits de instalación. Porque es que no tuve cubrebocas, abro un set y saco el cubrebocas, pero le pongo ahí hasta una tela adhesiva o un yurex y digo, para es otro paciente que venga, pero yo nada más tomé el cubrebocas, lo demás está limpio, ya no se puede utilizar. Una vez que tú abras ese set básico o el kit, se considera contaminado y no lo puedes utilizar. Tienes que desecharlo. Si nosotros tenemos, y eso más va para los hospitales, que a veces decimos, no, es que nada más queremos la clorhexidina, porque todo lo demás lo tengo, también se tiene que desechar todo. Entonces, nosotros tenemos que dar cumplimiento a que no puedo reutilizar ese set básico en la terapia de infusión.
que es reutilizar, que ya está abierto y que lo voy a ocupar con algún paciente. La norma es muy clara, lo dice claramente y eso pues es un indicador que debemos de cumplir, ¿ok? También nos dice que el set de la terapia son los equipos que nosotros manejamos para la infusión y que estos deben de ser rotulados con la fecha, la hora y la persona que instala este equipo. Nosotros cuando nos vamos, dice nombre de la persona. Si nosotros nos vamos al manual de la terapia de infusión, nos dice que es el nombre de la persona con los 2 apellidos. Así lo dice el manual. Entonces, ni es turno matutino, ni es turno vespertino, ni es guardia B, no es guardia A, ni es Gaby, ni es Patti, ni es Susi, no. Nombre completo. En este caso, el mío, mi nombre es Maribel Hernández aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la indicación, ni es mía, ni es de la comisión, ni es de sus jefes, ni es de las líderes, ni es de nadie, sino que es un lineamiento normativo que está en la norma 045 y todo lo que son normas oficiales, pues tenemos que darle pues el cumplimiento de forma obligatoria. No es si nosotros querramos, es de forma obligatoria, ¿ok? Entonces, vamos a ver otro lineamiento que nos habla el sistema cerrado. Anteriormente lo conocíamos como el circuito cerrado de la terapia de infusión y que, bueno, esto decíamos es que no hay que desconectar los catéteres de los equipos de infusión, deben de estar continuamente, sí, es una de las partes que nosotros tenemos que dar seguimiento. Pero cuando hablo de lo que es el circuito o este sistema cerrado, es desde el momento que yo instalo el dispositivo, el mantenimiento y hasta su retiro. Ese es el sistema cerrado, porque yo desde la instalación tengo que verificar higiene de manos, uso de barrera máxima, la preparación de la piel. En el mantenimiento, si yo hablo solamente en instalación, debo de ver en el mantenimiento cada cuándo se va a realizar la asepsia de ese sitio de inserción, si presenta sangrado, si presenta alguna reacción alérgica, si presenta marsis, todo eso lo tengo que ver durante el mantenimiento y garantizar ese sistema cerrado hasta su retiro. Si yo hablo desde lo que son en el mantenimiento, que es la parte medular para lo que es pues digamos, el éxito de estos dispositivos y la utilización para que pueda cumplir con la infusión y el tratamiento de nuestros pacientes, pues es esta parte del mantenimiento, porque yo tendría entonces que ver lo que es la preparación de medicamentos. A lo mejor durante la instalación pude haber tenido la mejor barrera máxima, pude haberme lavado las manos, tuve la clorhexidina, tuve lo mejor para hacer la instalación, pero ¿qué pasa en el mantenimiento? A lo mejor desconecté los equipos, no se hizo la asepsia a los 7 días, ya fueron hasta los 10, y es que a mí no me toca, y es que le toca al colega, y es que ya se fue. Hay muchas cosas en donde ahí ya se rompió ese sistema cerrado. Por eso hoy la pregunta es, de todos nuestros pacientes en las unidades hospitalarias, ¿cuentan con ese sistema cerrado? La respuesta ustedes la tendrían. Y al final, en cuanto a lo que es el retiro, voy a realizar ese retiro del dispositivo. Esperemos que sea hasta el final del tratamiento. Pero nosotros, antes de retirar ese catéter, debemos de hacer esa asepsia de la piel. Desde el momento que yo hago una preparación de la limpieza, es porque voy a quitar todos los residuos que en el momento de que yo retire, pues hay una entrada, hay una puerta de entrada, porque este sitio de inserción pues tiene un orificio pequeño que yo no lo veo, pero para las bacterias pues es una puerta de entrada muy grande y pueden muchas veces infectarse desde el momento que yo estoy retirando los catéteres. Por eso la indicación es que al retiro de los dispositivos se tiene que hacer esa asepsia del sitio de inserción. ¿Qué pasa con nosotros en los consultorios? Van a hacer la misma práctica. Voy a hacer la instalación de lo que es un suero vitaminado, voy a hacer la preparación de la piel, tengo que ir monitorizando
revisando cada 5, cada 10, cada 15 minutos lo que eso es mi terapia. A lo mejor es un paciente cada hora, posteriormente a esa hora que no tuve complicaciones, cada hora voy viendo hasta el término. Una vez que ya terminó, vuelvo a hacer la preparación de la piel, ¿sí? La asepsia, y entonces ahora sí voy a retirar ese dispositivo, dejando una gasita que se cubra las primeras 24 horas para que ese orificio empiece a hacer una epitelización, empiece a cerrar y darle la capacitación a lo que es mi paciente, ¿sí? El plan de alta. En todo momento voy a ocupar el plan de alta, sí, porque este es aquel que me va a ayudar a mí para poder garantizar esa atención que se les está brindando, ¿ok? Entonces vamos a ver que también vamos a ir diferenciando entre lo que es el sistema cerrado y lo que es el sistema abierto. En un sistema cerrado, si yo les decía, vamos a ir viendo que las soluciones están en bolsas, son flexibles, colapsables, no requieren del filtro que esté abierto y tienen puertos de inyecciones, que esto pues también son gomas en donde garantiza que en el momento que se haga lo que es la infusión del medicamento, se sella nuevamente, ¿ok? Entonces, pero antes de hacer la administración de ese medicamento a través de estas gomas, tengo que hacer la asepsia de esta bolsa para evitar cualquier infección. A diferencia que es lo que ya habíamos visto en el sistema cerrado, pues estos van a ser contenedores de vidrio, buretras, frascos de plástico, y en este caso sí van a requerir aire, por lo tanto, el filtro debe de estar abierto. Y esto me va a garantizar pues que la velocidad que se está infundiendo sea la correcta, la que yo estoy programando. Y nosotros tenemos que verificar qué tipo de filtro voy a utilizar dependiendo al sistema que yo esté manejando. ¿Qué me dice la norma? Que la infusión debe de cambiarse cada 24 horas si se está infundiendo una solución hipertónica, dextrosal 10 al 50, nutrición parenteral, que por lo regular es, en este caso, las nutriciones parenterales vienen en bolsa y ahorita les voy a explicar, y cada 72 horas si son en sistema cerrado. Como yo tengo una sangre, digamos, un hemoderivado, estos equipos vienen sin filtro. ¿Cada cuándo voy a cambiarlo? Pues al paso del medicamento, de este hemoderivado, ¿sí? Al término del componente se tiene que desechar. Si mi solución es una nutrición parenteral que se cambia cada 24 horas, aunque esté en un sistema cerrado que me dice que cada 72, yo lo voy a cambiar cada 24 porque la norma me dice que son soluciones hipertónicas. ¿Qué pasa con una solución fisiológica? Que es una solución isotónica. Si es en una bolsa de plástico, yo lo voy a cambiar cada 72 horas porque así lo permite la norma. Pero ¿qué pasa en una solución fisiológica en un frasco de vidrio? Esto yo lo tendré que cambiar cada 24 horas. ¿Por qué cada 24 horas? Porque el filtro que está aquí pasando, este aire, me está atrapando bacterias. Después de 24 horas, este filtro se tapa y ya no me va a permitir que la solución descienda. Así sea una solución nueva, así apenas la haya yo abierto, si este filtro tiene más de 24 horas, ya no es la misma infusión, porque el filtro, les vuelvo a repetir, atrapa lo que son bacterias, y estas bacterias pues quedan alojadas ahí en el filtro, y cuando ya son demasiado, lo único que hace es que ya no filtra, se pasan directamente, se rompe, ¿ok? Entonces, sí es muy importante verificar qué tipo de sistemas estoy utilizando. ¿Hasta aquí, colegas, tienen alguna duda? Veamos este ejemplo que tenemos aquí en cuanto a lo que es el sistema cerrado, el sistema abierto. ¿Sí? Vamos a ver que en los sistemas cerrados, pues vamos a garantizar exactamente lo que son
la infusión, en donde las bacterias pues no van a estar pasando directamente, a diferencia que este filtro sí está ahora sí reteniéndolas, pero en algún momento dado, si nosotros no tenemos lo que es un cambio, pues estas soluciones pueden llegar a contaminarse, ¿sí? Entonces aquí sí es importante que nosotros revisemos el tipo de sistema que yo estoy utilizando. También hay otro lineamiento que nos habla sobre el desplazamiento de lo que son las soluciones y estos catéteres que son la extensión. El lineamiento y este indicador va basado en lo que es la prevención de infecciones asociadas a la atención a la salud. En México no la conocemos como la norma 045. De forma internacional conocemos al CDC, el Centro de Regulación de Detección de Infecciones. En el 2011 ellos afirman que es posible la explicación de algunos brotes en infecciones, porque esto va muy relacionado con la superficie interior y la presencia de algunos corrugados de estas extensiones de catéter. ¿A qué vamos? A las llaves de 3 vías, a las extensiones como lo que conocemos nosotros como pulpos, y se realiza un lineamiento en coordinación con la INS, en que todos los hospitales deben de tener conectores libres de aguja para hacer más fácil el lavado, pero estos deben de ser de forma lineal. Los corrugados, como ustedes pueden observarlo en esta parte de acá, nosotros podemos tener aquí microorganismos que se puedan albergar y en este caso, pues desarrollar alguna infección. ¿Qué es lo que yo no quiero? Que se queden aquí almacenados, sino que pasen de una forma lineal para evitar este tipo de infecciones que ha detectado el CDC con lo que es este lineamiento o las corrugaciones de forma interna, como están elaborados estos dispositivos. La INS, el CDC fueron lineamientos que se hacen y hoy en la actualidad todos los laboratorios deben de dar ese cumplimiento. En cuanto a los catéteres, pues bueno, tenemos una diversidad de catéteres. Debemos de verificar qué dispositivo voy a utilizar y esto va a ser de acuerdo a la indicación, a los mililitros que esté infundiendo el catéter, la compatibilidad con el vaso que voy a puncionar y también en qué lo voy a utilizar. Pueden ser desde una cirugía, la administración de sangre y sus componentes, puede ser para hidrataciones, cuando serán en pacientes adultos, pediátricos, pacientes neonatos. Y estos colores pues son universales. Estos colores, como están aquí en México, pueden estar en Argentina, pueden estar en Japón, porque son de forma universal. Tenemos que verificar los colores para dar esta elección de los gauges que voy a utilizar y hacer esa compatibilidad. Yo les decía, si tengo yo pues digamos alguna vena que voy a puncionar, pues yo voy a compararlo. Por ejemplo, maneja 45 mililitros a 90 mililitros por minuto, todas las venas del antebrazo. Entonces voy a hacer un comparativo con estos gauges y aquí nosotros vamos a ir viendo si estamos hablando entre 90, puedo utilizar el gauge número 20. Va a variar un poco el flujo o los mililitros infundidos de los catéteres, sí. Esto va a depender del laboratorio. ¿Cómo me voy a dar cuenta? En la parte posterior que ya les dije de los catéteres, ahí viene cuántos mililitros se está infundiendo y entonces puedo ver que puedo colocar desde un gauge número 20 hasta lo que es un gauge número 18, ¿ok? Entonces, pero esto va a depender del vaso que yo vaya a puncionar. Tengo que valorar también lo que es esa vena que voy a puncionar, si es cómoda para el paciente, si es de fácil dilatación, si se observa de forma continua en pacientes adultos, si el trayecto es recto, si no hay tantas valvas.
puede beneficiar a los pacientes, en este caso, pues a la movilidad de sus manos, puede hacer dobleces. En este caso, yo no recomiendo la flexura del codo ni en lo que es en las venas cefálicas, porque aquí tenemos lo que es nervios radiales y podemos puncionar. Entonces, en esta zona es mucho más beneficio para el paciente, que garantizo yo, el que no esté cambiando lo que es la infusión por continuamente movilización de flexión de la mano. Sí, y pues tendríamos nosotros que considerar también cuál es la forma en la cual nosotros podemos garantizar la instalación del catéter, pero también cuál es el riesgo, pues dañar prácticamente lo que es el árbol venoso. ¿Algún comentario? Todo bien, maestra. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver en cuanto a lo que es el cuidado especializado. Anteriormente utilizábamos lo que eran las heparinas para hacer lo que es el sellado de lo que es el catéter. Hoy en día ya vimos que las heparinas, pues solamente la vida media de esto es de 4 horas. El segunda es un medicamento de alto riesgo que se tiene que pues tener cuidado para esa infusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que es la técnica SAS, salinización, y lo que es el bloqueo. Recordemos que cada vez que toquemos los dispositivos debemos de realizar higiene de manos, utilizar lo que son los guantes, lo que es la mascarilla, debemos de hacer la asepsia. Debemos de hacer la asepsia del sitio de los catéteres, la entrada de los puertos, verificar correctamente que esté permeable. ¿Cuál será el beneficio? Pues la prevención de lo que son los trombos. Aquí sí tendríamos que ver lo que es la presión positiva, la presión negativa, la presión neutra, y después de la administración de algún medicamento tenemos que hacer esa salinización. ¿Por qué? Porque todo lo que es el residuo que queda en las paredes del catéter, pues se tiene que limpiar, se tiene que desprender para poder garantizar esa atención hacia nuestros pacientes. Estando yo en una unidad hospitalaria o estando yo en un consultorio, yo lo debo de saber, porque en algún momento me pueden llegar a preguntar cuáles serían los cuidados para el mantenimiento de los dispositivos. Y si el paciente está unas 8 o 4 horas conmigo en el consultorio, ¿cuál va a ser el cuidado que yo le tenga? A lo mejor voy a hacer una hidratación y colocar algún medicamento. Todos estos lineamientos lo debo de conocer, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes pues garanticen estas recomendaciones. Tenemos también en cuanto a los antisépticos, que era lo que yo les comentaba. El manejo de antisépticos, vamos a ir viendo que si yo en unidades hospitalarias de secretarías, pues todavía no tenemos los unidosis, que ese sería lo ideal. Pero al no tenerlo, pues vamos a tener que verificar estos almacenamientos en frascos donde nosotros hacemos procesos de desinfección, así como las torunderas que nos dicen que al término de la jornada debemos de retirarlas y hacer el cambio. En los galones, pues también tenemos que verificar que estén en un lugar almacenado a 25 centímetros por arriba del suelo, aislados del polvo, de la humedad, y pues garantizar lo que es el cuidado. También tengo que verificar pues esa preparación de la piel. Ya no utilizamos lo que es el rasurado con rastrillos, se tiene que hacer un recorte para evitar que la lesión de la primer capa de la epidermis. ¿Sí? Entonces, vean qué tan importante hoy en día vamos a tener que realizar este seguimiento y sobre todo, pues el almacenamiento de cada uno de ellos. Estando yo en una institución pública, lo tengo que realizar. Si estoy en consultorios, era lo que yo les comentaba. Si yo no me termino estos antisépticos, tengo que desecharlo y volver a preparar otros antisépticos. Entonces me preguntaré qué me sale más económico, tenerlos almacenados
de esta manera y hacer un proceso de desinfección y aparte conocer dónde voy a colocar el desinfectante, cómo se tiene que cambiar. Tengo que hacer una protección de bioseguridad porque todos estos detergentes son cancerígenos, sí lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué me sale más económico? Pues los kits de instalación, ¿ok? Entonces los unidosis. Tenemos que verificar también el recorte de lo que es el vello. Aquí nosotros pues tenemos que no utilizar pues el rastrillo, tendríamos que desecharlos. Para ese mantenimiento, pues recuerden que siempre que vayan a hacer la punción, tomar una muestra de laboratorio, verificar, yo les diría hasta para hacer el mapeo de lo que es el usuario, pues podemos utilizar nuestros guantes. Sí, son técnicas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene con algún problema de la piel. Nosotros no lo sabemos, estamos haciendo el interrogatorio. Por eso es muy importante saber cómo voy a abordar y cuáles son las técnicas de aislamiento que debemos de utilizar. No necesariamente voy a decir, pues la técnica, el aislamiento por gota aérea, no. Tengo una tarjeta que es una tarjeta roja, que son medidas de precaución estándar y que se utiliza en todos los pacientes, no haciendo distinción en que si está en hospital, si el paciente tiene alguna infección o no. Son técnicas de bioseguridad y el profesional de salud lo tiene que realizar. Entonces, si yo durante mi interrogatorio veo alguna lesión de la piel, bueno, puede ser dos vertientes. Una, puede ser que yo, si no llevo lo que es esa técnica correcta de higiene de manos, puedo infectarlo o bien me puedo yo infectar. Entonces, por eso hablamos de bioseguridad en el profesional de salud. Para la toma de laboratorios, todo lo que se maneje o que se esté haciendo con técnicas para el manejo de fluidos debe de tener guantes y la sangre es un fluido. Para hacer la inserción de catéteres a menos de 1 metro de distancia, ¿sí? Todos los que estén alrededor deben de tener su barrera máxima, incluyendo lo que es su mascarilla que me cubra nariz y que me cubra la boca, ¿ok? Entonces, esto sí es muy importante, lo vienen los lineamientos de la norma y bueno, pues lo tenemos que dar el cumplimiento. La fijación y la estabilización son dos principios que debemos de tomarlo muy en cuenta. Cuando nosotros hablamos de fijación y de estabilización de los dispositivos, pues bueno, tengo que ver qué material voy a utilizar, el sitio donde voy a puncionar. No es lo mismo, yo les comentaba, en una zona de flexión, en una zona de antebrazo. La fijación, ¿qué me dice la norma? Que debe de estar el sitio visible, que todo lo que yo utilice en cuanto a lo que es alguna estabilidad del dispositivo debe de estar por arriba del apósito. No me dice, si usted cuenta con kit, ponga las corbatas por debajo del apósito. En ningún lado dice. Entonces, ¿qué es lo que tengo que dar? Cumplimiento. Dice que todo lo que yo ponga para estabilidad por arriba del apósito, sitio visible y preferentemente debemos de estar vigilando ese sitio de inserción. Los materiales para la fijación del catéter deben de ser hipoalergénicos y semipermeables. ¿Qué quiero decir con ello? Antes teníamos apósitos transparentes, pero ha renovado la tecnología en apósitos como el acrilato, en donde son como rombitos que podemos ver, que esto me va a permitir que la piel esté respirando. Muchas veces en estos tipos de apósitos veíamos cómo se colocaban aquí algunas burbujas de agua y decíamos, no, ya se metió a bañar el paciente, ya mojó su catéter, pero no podíamos ver más allá en decir, la piel respira. ¿Cuántas veces nosotros calculamos pérdidas insensibles por la eliminación de líquidos? Y eso es lo que hace nuestra piel. Por esa razón, todo lo que son los apósitos entró a esa retroalimentación, a esa renovación de
de lo que es el fabricante y empezaron a colocar los acrilatos, pusieron lo que eran los cuajados, que no se desprendieran más fácilmente, pero siempre dejando nuestro sitio de inserción visible. Actualmente pues ya contamos con lo que son las almohadillas de clorhexidina y que en este caso estas almohadillas también, como se vieron, de forma transparente. Entonces tratan de dar cumplimiento a lo que dice la norma. Entonces yo como profesional de la salud, si alguien como proveedor está pegado a esos lineamientos porque son indicadores que nos dicen que debemos de tener, pues también tengo que darle yo lo que es el seguimiento a este tipo de práctica, ¿ok? El catéter debe de estarse fijada sin interferir el flujo de la infusión. Deben de tener lo que es una fijación y una estabilización. Yo les decía, debemos de fijar los catéteres y debemos de tener todo lo necesario para poder llevar a cabo este seguimiento. En caso de utilizar férulas de formas de aviones, pues debemos de verificar también cuál va a ser la forma de avión que se tenga. Ya no se permite tanto excedente de telas, pero sí en pediatría, pues los pacientes sabemos que también son pues muy vulnerables y se mueven demasiado, entonces tengo que garantizar esa pues estabilidad del dispositivo. ¿Cómo voy a fijarlos? Probablemente tenga yo algunas fijaciones en donde lo que es garantizar el sitio de inserción, colocar una férula, una tablilla en la parte de abajo, ¿sí? Y con ello pues garantizar que no tenga tanta movilidad nuestros pacientitos, ¿ok? Entonces esa sería la forma de cómo lo voy a ir realizando. ¿Qué debemos de tener de consideraciones sobre lo que es esa terapia de infusión? En la terapia de infusión, pues bueno, pues yo les decía, no podemos trabajar de la mano solas en hacer algún procedimiento invasivo. Siempre vamos a ir con apego a lo que es una prescripción médica, porque es mi respaldo jurídicamente. Pero mis actividades, porque la norma 019 también me dice cuáles son los cuidados independientes y cuáles son los cuidados dependientes e interdependientes. Mis cuidados independientes, yo como enfermera y mi formación me dice que debo de conocer el propósito para qué se está haciendo esta terapia de infusión o por qué lo están colocando. Si yo sé la terapia que está prescrita, cuánto tiempo va a estar el paciente, entonces voy a saber cuál dispositivo sería el ideal para él durante la terapia que se está haciendo en ese momento o se está prescribiendo. A lo mejor en ese momento fue el catéter periférico, pero el paciente, su cuerpo no respondió a ese antibiótico o a ese tratamiento y se le cambia por otro antibiótico de mayor reacción, como son vesicantes e irritantes, entonces ya cambia ese dispositivo. A lo mejor ya no me tocó a mí, Maribel, desde el momento que yo dije, bueno, que sea un periférico. Ahora ya le tocó al otro colega en decir, sí se le colocó el periférico, porque en ese momento así la terapia prescrita estaba, pero ahorita ya cambió y entonces quiere decir que voy a cambiar el dispositivo y evitar con eso las complicaciones de estar multifuncionando al paciente, de estar verificando qué es lo que le vamos a rotar el dispositivo. Entonces, a lo mejor me voy por una línea media, me voy por un catéter PIC, o bien si el paciente, su gravedad va avanzando, pues directamente voy con lo que es el catéter central. Pero yo debo de conocer cuál es la terapia prescrita para poder hacer la selección. Realizar lo que es la higiene de manos y el lavado de manos con agua y con jabón, y la higiene de manos ya cuando utilizo un antiséptico, que en este caso pues va a ser un proceso invasivo para este manejo de dispositivos. La prescripción médica es muy importante. Si el médico dice que pues, se pase por vía periférica, a pesar de que yo estoy haciendo una sugerencia, una recomendación, porque es un medicamento irritante, vesicante, y dice no por vía periférica, pues entonces tengo que tener la prescripción médica.
por favor, me lo puede registrar en mis indicaciones, porque yo en mi hoja de enfermería voy a colocar que es un medicamento irritante, vesicante con alto riesgo de flebitis, infiltración o extravasación, asociadas a terapia de infusión. Pero yo ya lo dejé en mi hoja, yo ya lo plasmé, entonces me deslindo de responsabilidades, pero ahí es cuando ya conocemos dónde empieza la responsabilidad del otro colega. Y ante esa situación, tengan seguros en cuenta, colegas, que el médico va a decir, vamos a colocar el catéter y vamos a ser entonces líderes de opinión. No necesito estar como líder de clínica de catéter en mi servicio, desde mi área. Yo tenía una profesora que decía, y mi maestra supervisora de este nivel central, desde mi trinchera, donde nos toque, Maribel, lo tenemos que hacer. Y esa es la mejor escuela que yo les puedo también a ustedes compartir, desde el donde ustedes se encuentren, hacer las mejores prácticas para poder garantizar esa atención de calidad en beneficio de nuestros pacientes. Otras consideraciones que manejamos fueron la integración de monitores de clínicas de catéter. ¿Quiénes son los monitores? Todos nosotros. Todos monitorizamos los catéteres para que podamos dar ese seguimiento. ¿Que va a haber personas especializadas para llevar a cabo esta práctica profesional? Sí, lo podemos hacer, pero aquí entra también ciertos lineamientos en los cuales pues yo voy a ver y contar con ese equipo de enfermeras para dar el cumplimiento. ¿Y qué hace un monitor? Capacitar. Capacitar a pie de cama de paciente, capacitar directamente en servicio, capacitar al colega y ayudarlo y asesorarlo para poder garantizar una práctica basada en lo que es la normativa. Yo les decía, todo nos lo dan directamente en lo que es, pues, el área de que nosotros manejamos de líderes de clínica de catéter y la capacitación, pues bueno, tengo que bajarlo directamente hacia los monitores y a su vez los monitores tendrían que bajarlo hacia el personal operativo. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando la líder pasa a los diferentes servicios en los recorridos para poder garantizar que las indicaciones estén llevando. Ese es el lineamiento que ahorita estamos trabajando con los monitores de clínicas de catéter. El otro apartado nos habla desde la selección de los dispositivos. ¿Cómo voy a seleccionar? Ese viene en lo que es el protocolo. A mí me ha gustado mucho compartirlo con ustedes porque es un algoritmo muy sencillo en donde te maneja que la terapia de infusión tienes que abarcar 3 puntos muy importantes: la osmolaridad del medicamento, el pH y lo que es el riesgo de duración o los días de estancia que va a estar este paciente. Si en el momento yo veo que mi paciente va a tener un medicamento o en este caso una solución con una osmolaridad menor a 600 miliosmoles, pues puedo utilizar una vía periférica. Pero si esta va a ser mayor a 600 miliosmoles, pues me voy a ir por una vía central. Háblese de un PIC o háblese de un catéter, un SIC. Si en este caso yo tengo un medicamento que tenga un pH neutro entre 5 y 9, vamos a ver que se puede pasar por vía periférica. Pero si este pH puede ser desde alcalino o lo que es ácido, puede pasar directamente por vía central. Si el riesgo de duración tenemos, en este caso mi paciente va a estar menos de 7 días porque solamente es una hidratación, porque es un estudio, bueno, pues entonces voy a ir por un catéter periférico corto. Pero si este paciente va a estar más de 7 días por un tratamiento que se le va a realizar, pues me voy a ir por una vía central, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a ir viendo cómo me dice la norma que debo determinar qué dispositivo voy a utilizar de acuerdo a las soluciones, los pHs y las osmolaridades que yo vaya a infundir, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes puedan llevarlo a cabo. Otro punto también nos habla sobre la administración de soluciones y el seguimiento de los eventos adversos y también los efectos RAM por medicación. Pero este seguimiento no nada más es decir, ya lo reporté, lo notifiqué. Aquí sí nos habla del profesional de enfermería, porque aparte del registro de la fecha, hora, el expediente, el medicamento y el evento, vamos a ver
quiénes realizan esa doble verificación, por qué se presenta ese evento RAM y cuáles fueron las acciones de enfermería que se dieron en ese momento para poder dar el cumplimiento. Entonces son dos apartados muy diferentes en las cuales nosotros, yo ya sé, ya lo hice, pero ¿por qué pasó este evento? ¿Cuál fue el error que se tuvo? Se hizo la doble verificación porque por eso se tiene estos lineamientos y entonces voy a ver qué acciones se tomaron en ese momento para poder completarlas con lo que es el área de calidad. Entonces, el profesional de salud que administre la terapia intravenosa debe informarse de sus indicaciones, así como las intervenciones en casos de efectos colaterales o reacciones adversas. Lo dice la norma y es muy claro, y en este apartado es el que damos lo que es un seguimiento. En cuanto a las nutriciones parenterales, también tenemos que verificar esas nutriciones parenterales, dónde se van a preparar. Todas las nutriciones, porque esto va para lo que es torrente sanguíneo, es barrera máxima. Desde lo que es la higiene de mano, la colocación de nuestro equipo para bioseguridad completo, guantes, bata, gorro, cubrebocas, y tener un área específica para poder llevar a cabo esta activación. Si ya vienen en bolsas preparadas, no importa, utilizo yo mi barrera máxima previa desinfección del área donde yo voy a trabajar, ¿ok? Y esto me va a garantizar pues evitar contaminaciones y con ende pues las bacteremias asociadas a terapia de infusión. Que me digan, no, es que ya vienen preparadas y así ya nada más conecto al equipo, pero eso en la conexión, acuérdense que son sistemas cerrados. La nutrición parenteral es un sistema cerrado, es una infusión hipertónica, tiene mayor concentración de glucosa, de lípidos, y que esto a la mínima bacteria se desarrollan y proliferan y pueden tener algunas complicaciones. Una vez que yo haya pasado esta infusión de lo que es la nutrición parenteral, bueno, pues voy a hacer lo que es la salinización del lumen donde estoy haciendo la infusión para poder garantizar que se tenga esta permeabilidad y evitar lo que son los cristales dentro de lo que es estos catéteres, ¿ok? O este lumen. Otro punto que nos habla que no se debe desconectar las vías de infusión innecesarias. Y esto yo les había comentado, lo muy habitual que se hacía. Yo espero en estos momentos que ya no se realice, eran durante los baños. Todos los catéteres no deben de conectarse, deben de pasar directamente con lo que es todo el equipo. Hay que cubrir a lo que es el dispositivo para evitar lo que es esa humedad durante lo que es el baño. Durante la aplicación de los medicamentos tampoco no hay que hacer las desconexiones, por eso hay que ir gestionando lo que son nuestras llaves de paso, nuestras extensiones de catéter y ver cuál es lo ideal para que yo pueda trabajarlo. Cuando los pacientes que estén deambulando, no se pasan medicamentos durante lo que es ese trayecto de los pasillos. El paciente debe de estar cómodo, debe de estar en su reposed, en su cama. Debemos de garantizar, porque en el paso del medicamento puede pasar algo y entonces no quiero que después sufra un riesgo de caída o que se caiga mi paciente y ya salió otro evento adverso, ¿ok? Entonces siempre debe de ser en la unidad del paciente. Cuando sea necesario, debe de hacerse con técnica aséptica. Cuando es necesario, pues en todo momento nosotros tenemos que garantizar esta desinfección. Hay unos desinfectantes, unas tapas de desinfectantes, nosotros los conocemos como puros o lo que es la desinfección pasiva, que trae clorhexidina, y que en este caso pues yo puedo colocar este tapón para poder hacer una desinfección pasiva. Una vez que yo lo retire, ya no lo puedo volver a colocar, tengo que cambiar otro tapón para garantizar esa esterilidad, ¿ok? Entonces ahí es donde nosotros también podemos hacer las gestiones. ¿Cómo voy a garantizar la asepsia de estas llaves?
vez, pues a través de estos tapones con desinfección pasiva, ¿ok? Entonces, esto sí es muy importante que ustedes puedan tener en consideración. ¿Qué debemos de ver en cuanto a lo que es el personal de salud que debe de valorar antes de la administración de esa terapia intravenosa? Tomar en consideración lo que son sus antecedentes patológicos, la edad del diagnóstico, los factores de enfermedades, si hay alguna inmovilidad de las extremidades, si el paciente es alérgico, todo esto nosotros como personal y que también viene englobado en las acciones esenciales en la seguridad del paciente, vienen compaginadas. No se recomienda el cambio sistémico del catéter periférico en niños y en pacientes ancianos, en extremidades de la vida. ¿Por qué? Porque son pacientes de difícil acceso. Son pacientes que el tener un acceso tanto periférico como central, de verdad lo tenemos que cuidar y se van a rotar hasta el término del tratamiento, o bien si antes pues ya se infiltró, se tuvo alguna reacción, que ya tengamos que ver que ese sitio ya no está en las condiciones asépticas que nosotros veamos. Pero cambiarlos porque dice cada 72 horas, no lo tenemos que hacer. La norma es muy clara, actualmente nos dice que se va a cambiar cada 72 cuando nuestro índice de flebitis sea mayor a 4%, y les hablo de flebitis sépticas en ese momento, pues sí tendría yo que hacer la rotación, pero si no lo tengo, no tengo flebitis sépticas de más del 4%, pues entonces pues no se justifica el cambio cada 72 horas, ¿ok? Entonces hay que saber qué es lo que me dice la norma, cómo interpretarla y también los índices de flebitis que se presenten en nuestra unidad. En consultorios, bueno, de enfermería, pues no tenemos ese problema. La rotación al término de lo que es el tratamiento, se retira el catéter periférico y bueno, dejamos cómodo a nuestros pacientes, ¿ok? ¿Qué tenemos que integrar? Pues manuales de procesos, tanto en el ámbito operativo, en cuanto a lo que son unidades de hospitales, de secretarías de salud, tenemos que verificar estos manuales, tenemos que tropicalizarlos directamente en nuestras áreas. Lo mismo debe de ser en consultorios. Yo les decía, si yo estoy haciendo una práctica de terapia de infusión, ¿cuál va a ser mi procedimiento a realizar? Y en una supervisión, bueno, me van a decir que especifique cuál es el lineamiento, el propósito, cuál es mi alcance, que describa mi proceso y el algoritmo. Debo de tenerlo, sí, al igual que lo que es mi catálogo de servicios. Lo que tenga en el catálogo de servicios van a ser los manuales que me van a solicitar, entonces tengo que compaginar uno con otro, ¿ok? Entonces, para que esto nosotros lo podamos realizar. ¿Qué hacen las clínicas de catéter? Y en este caso los consultorios. Los consultorios van a crecer como ustedes quieran, colegas, hasta donde ustedes permitan que lleguen estos pues lineamientos y esta estandarización del proceso. Ustedes van a dar información una vez que den su plan de alta que tienen que hacer. Deben de capacitar a quién, al familiar y al paciente, a los dos, y tienen que firmarles. Muchas veces van a tener ustedes a lo mejor que lleguen con ustedes porque hay mucho paciente ambulatorio con catéter SPIC para tratamientos y a veces dice, bueno, es que tengo mi catéter, ya se me mojó un poco o hice un movimiento brusco, ya veo que tiene sangre y el paciente no lo sabe. Entonces ahí es donde ustedes los van a ir a buscar en los consultorios y ustedes deben de tener esa capacidad de resolver la información, deben de estar documentados, qué es lo que deben de hacer, por qué lo van a hacer, toda la información a los pacientes deben de dársela por escrito y deben de solicitarle que les regrese la indicación que ustedes están dando, porque muchas veces decimos, sí, yo lo entiendo, yo sé cuál es, pero la realidad es que a veces no me entendieron y entonces tengo que volver a hacer esa retroalimentación. Una vez que el paciente ya me regresó la indicación de cómo le expliqué que se hiciera y cuál fuera el cuidado, me firma. Acuérdense que todo es firma de que el paciente está constatando que ustedes están dando
esa atención y están garantizando un cuidado y una prevención, porque como clínicas o consultorios, pues debemos de apegarnos a lo que es el autocuidado y la prevención. Supervisión. En el momento que yo tenga un dispositivo que yo no lo coloqué, pero que yo le di la atención, siempre hay que solicitar el número telefónico del paciente y preguntarle cuándo tiene usted su próxima consulta en el hospital. No, lo tengo el día 12. Yo entonces, ¿cuándo le estaría yo hablando? El 14. Tengo que darle seguimiento. A lo mejor no es el mismo seguimiento en hospitales, pero sí tengo que tropicalizar hacia lo que es el consultorio. ¿Por qué tengo que hablarle al paciente después de su cita? Porque él ya me va a decir qué le dijo el personal de la clínica, qué le dijo su médico, si está bien el catéter, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿dónde lo voy a colocar? En un expediente que tengo yo de esos pacientes, porque ante una supervisión, a ver qué se le dio un seguimiento al paciente, así anoto el día, el 14 le di seguimiento, donde este paciente refiere que se ha revisado por su médico, hasta puedo colocar el nombre del hospital y del médico, porque todo eso se cuenta, colegas, manifestándome que todo lo relacionado a su dispositivo se encuentra en perfectas condiciones. Punto, hasta ahí termino. ¿Qué es lo que tengo que yo hacer? Evaluaciones. Evaluación, pues en este caso pues, vendría siendo una retroalimentación para los usuarios. Puedo yo verificar qué tanto puedo yo abarcar con ellos con el autocuidado, como yo también como profesional de salud. A lo mejor necesito también algunas pláticas que pueda yo darles directamente en lo que es el mismo consultorio, integrar lo que es el autocuidado para hacer mi evaluación de cómo ha sido la atención, coordinarme con diferentes áreas, con diferentes médicos o a lo mejor algunas clínicas. También eso es parte de mi crecimiento, en donde puedo yo hacer esa referencia, en donde yo pues tengo un hospital cerca, aquí el más cercano es a 2 cuadras, si llega un paciente, porque puede llegarles algún paciente, pero todo tengo que ser, sí puedo hacer una referencia, no escrita, pero sí puedo yo orientar al paciente, no está a mi alcance hacer esta atención. A 2 cuadras tenemos el hospital, le ofrece esto, y ya, hasta ahí tenemos, pero tenemos que saber qué servicios da la clínica o el hospital más cercano. Capacitación en servicio, pues aquí nosotros haríamos la capacitación dentro de nuestros consultorios y también todo lo que ustedes vayan registrando los va a llevar a dónde, colegas, a la investigación. Cuando ustedes tengan un año en su consultorio, van a tener ya documentación, qué tipo de pacientes, qué tipo de padecimientos vi, cómo se trataron, cómo solucioné, qué impacto tuvo en esas referencias, cuál es el autocuidado, con qué frecuencia vienen mis pacientes, mejoraron. Toda esa investigación ustedes pueden hacerlo y entonces empiezan a hacer publicaciones de consultorios de enfermería, que eso es donde nosotros nos falta todavía y que con una investigación ustedes pueden irse abriendo camino para pedir algún apoyo. Es más fácil que apoyen a un consultorio con investigación, a alguien que apenas pues voy a tener un proyecto, ¿no? Entonces vean qué tan diferente es tener ya de la mano lo que es la investigación y que ustedes puedan consolidar todo lo relacionado a su práctica profesional. Deben de publicar, sí, colegas, eso les da más créditos, les da más puntaje, les da reconocimiento y sobre todo, pues van a tener mayores oportunidades de trabajo. Comparto con ustedes, yo tengo lo que es la guía práctica para implementación de catéteres. Bueno, esto fue una publicación que yo realicé en cuanto a lo que es el trabajo multidisciplinario. Vienen algunos formatos en donde ustedes pueden consultar algunos tópicos que se manejaron y que manejamos mucho en las normas y cómo los lleva de la mano para que vayan integrando ustedes pues parte de lo que es su consultorio y ver algunos
lineamientos que ya se tienen ya escritos, ¿ok? Esto pues ya lo tenemos con lo que es Editoriales Prado, están haciendo lo que es el manual de cuidados para poder llevar a cabo esta retroalimentación, ¿ok? Entonces, si gustan, quien guste, pues también pueden al maestro Daniel o a una servidora mandarnos por mensaje para que podamos hacerles llegar esta información. Y bueno, pues en cuanto a lo que es el indicador para la terapia de infusión, con esto yo terminaría para poder pasar a lo que son preguntas y respuestas, algún comentario que ustedes tengan, colegas. Yo hago una reflexión en donde dice Florencia Nightingale. Ella nos dice que la enfermería es un arte en continua evolución en el que permanecer inmóvil es retroceder. ¿Y qué quiere decir? Que enfermería continuamente nos estamos capacitando, colegas. Que salió un nuevo lineamiento, hay que leerlo. Que salió una nueva norma, hay que leer. Hay que leer todos los lineamientos que se tienen, con qué finalidad, consolidar todo lo relacionado a nuestra práctica. Y con ello el conocimiento nos da liderazgo, nos da poder, nos abre puertas, pero también nosotros hay que saber en dónde tomamos todos estos, pues, estos cursos que se tienen. Con el maestro Daniel hace un análisis de todo lo que es el planteamiento de los programas y qué programas se tienen en esta asociación, pues con alto nivel de competencias. Colegas, pues muchas gracias. Quedo a sus comentarios, a sus preguntas antes de pasar y a cerrar la sesión. Tengo una pregunta, maestra. Entonces, en pacientes pediátricos, ¿sí es recomendable dejar los catéteres? Sí, ese es a término del tratamiento. Hay que evaluar si el sitio de inserción no está comprometido, lo podemos dejar. Pero si yo ya veo que tiene alguna reacción, que tiene alguna salida de líquidos, si la piel ya se ve más transparente, esto me habla de lo que ya hay una reacción y se tiene que rotar. Pero si no está comprometido en ningún momento y está pasando las soluciones y van apegadas directamente al tipo de tratamiento que se les está dando, pues nosotros lo podemos continuar y dejar hasta su tratamiento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, maestra, mire, yo nada más para puntualizar también, nosotros en oncología aplicamos el mismo criterio por el tipo de paciente, también dejamos el catéter hasta que ya no es funcional porque ya no tienen venas, por las diferentes situaciones que pasa el paciente oncológico, y también aplicamos este criterio. Entonces, ya con lo que usted comenta ahorita, creo que estamos en lo correcto en ese sentido. Ok, sí, muchas gracias, colega. Gracias. Tenemos aquí una pregunta en el chat que dice que la INS maneja lo que es nivel periférico, osmolaridades de 900 miliosmoles, y que si se hará alguna modificación. La respuesta es sí, colega, sí estamos viendo esas modificaciones, más sin en cambio, yo le voy a comentar que uno de los puntos en donde nosotros manejamos lo que era la nutrición parenteral, que es por vía periférica, y esto lo comentamos mucho, era en que antes de hacer la administración por vía periférica, se tenía, y el manual así lo dice, de este laboratorio, que se tenía que hacer una impregnación con hidrocortisona para evitar lo que era una flebitis, pero que la rotación del catéter era cada 12 horas para evitar esa flebitis química. Mi respuesta fue sí, lo dice, la INS también lo maneja, pero yo les voy a comentar algo. Si yo fuera un paciente y estuviera con una nutrición parenteral, ¿me gustaría que me estén rotando el catéter cada 12 horas? Para mí no. ¿Qué es lo que teníamos que ver? Tenemos que tener catéteres de inserción periférica. Ahí sí entra el criterio.
¿Qué es lo que es más recomendable? Actualmente van a ser los catéteres periféricos, van a estar sustituidos por los catéteres de línea media y por los catéteres PIC. ¿Por qué? Por las osmolaridades de medicamento. A nivel internacional manejan mucho catéter PIC y mucho catéter de línea media. Los catéteres de inserción periférica lo conocen allá como eso. La técnica es percutánea, es de inserción periférica, por eso se llaman PIC, los catéteres, y por eso hay esas infusiones. Más sin en cambio, no se pasa desapercibido lo que nos comentan y sí se está evaluando para ver que se tenga esa recomendación a 900 miliosmoles como maneja lo que es la INS, pero sí se tiene que valorar mucho en cuanto a la infusión de de las nutriciones parenterales principalmente. ¿Por qué? Porque me puede durar un catéter hasta 48 horas y va a ser nada más de una dosis de impregnación para poder garantizar el paso a una cirugía, pues puede ser que sea por vía periférica, pero si esta osmolaridad va a rebasar lo que son las 72 horas, pues sí considerar un catéter de línea media o un catéter PIC, ¿ok? Dice, en un paciente, otra pregunta, nos dice Lili, en un CE, creo que es concentrado eritrocitario, es frecuente que los pacientes con patologías o nos soliciten un multivitamínico y ve cuál es su experiencia. Mi experiencia es de que yo en el momento que voy a hacer la administración de un fármaco, así sea una inyección de vitamina, pido una receta médica, la prescripción médica, porque no sabemos, el paciente a veces es que necesito un suero vitaminado. Esto va directamente ¿a dónde? A zona hepática. Y si el paciente no lo amerita, entonces voy a tener que sobrecargar de vitaminas a lo que es el hígado. Entonces, ¿qué es lo que yo requiero? Pues una receta médica para evitar complicaciones, ¿ok? Entonces, sí, tengamos mucho cuidado en ello. Si el médico así me debe de decir la hora, la cantidad, la infusión que va a estar pasando y con qué frecuencia se le va a pasar ese medicamento. Y si es posible, ustedes saquen una copia de esa receta médica para que en el expediente ustedes lo tengan archivado y justifiquen el por qué hicieron esa administración de medicamento, ¿ok? Aquí tenemos por Marlene, dice que disculpe, entonces todas las cintas de estabilización serán por afuera del apósito. Sí, todo lo que no está, nosotros lo que hacemos es una preparación de la piel. Yo sé que los apósitos actualmente ya traen unas cintas. Las cintas no son muy delgadas como corbatas, son gruesas y que en ocasiones hay que partirlas a la mitad. Y al momento yo de utilizar una tijera ya no lo considero totalmente estéril. Todos los apósitos están diseñados con cintas que van por arriba del apósito, dando una estabilidad. No podemos colocar nada por debajo del apósito porque ya hicimos una preparación de la piel. Y si yo ya preparé la piel con clorhexidina, con lo que es el alcohol y el yodo, pues entonces, ¿dónde quedaría si yo coloco una cinta que no es estéril? Pues yo ya no garantizo la esterilidad, ¿ok? Y tendré yo mucho riesgo para desarrollar una flebitis séptica, ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta, colegas. No. Tengo aquí el manual. Nosotros lo que sí tenemos, pueden hablar con el maestro Daniel para que les dé la información directamente de este manual, cómo podemos mandárselos en PDF con él o con una servidora, pero ya sería de una forma ya más directa. En las presentaciones siempre les dejo lo que es mi número telefónico para que ustedes puedan hablarme, me mandan un mensajito en chat y ya yo posteriormente yo ya les contesto para que podamos darles información acerca del manual, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, colegas, creo que ya al no haber preguntas, vamos a tener la próxima clase. Ahorita sí estamos teniendo un poco de cambiar esta clase, y la próxima sí las voy a cambiar en lo que son los horarios. Con el maestro vamos a estar trabajando el próximo viernes, que vendría siendo el otro tópico. Yo les mandaría, déjenme ver en cuanto a lo que son las fechas, para que podamos continuar con nuestros temas. Voy a tratar de hacer algunas invitaciones a algunos colegas que hayan tenido alguna experiencia con algunos otros tópicos que tenemos en lo que es la clínica de heridas. Ahí es donde nosotros vamos a poder conocer algunos escenarios. Y para enfermeras, tengo una enfermera que quiero ver si acepta nuestra invitación para que pueda compartir con nosotros todo lo relacionado a un proyecto de sonda vesical muy interesante con la maestra. Y bueno, pues vamos a ver si nos acepta esta invitación que estoy gestionando. Bueno, vamos a tenerla. Y bueno, todas las dudas en cuanto a lo que es de forma privada, en cuanto a lo que son los consultorios, pues estamos para poder ayudarlos a construir y tener esos lineamientos. Por mi parte, colega, pues sería todo. Si no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, pues me despido de usted, no sin antes agradecerle su atención y su tiempo brindada para esta sesión. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y excelente tarde. Hasta luego. Gracias, maestra. Igualmente, bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias.